Hoy vamos a comenzar con un pelín de historia. Yo quiero hablar sobre la herencia y la transmisión de los padres hacia los hijos, la herencia que recibimos de padres a hijos, y no solamente la herencia que recibimos de padres a hijos o que transmitimos los padres a los hijos, sino también la herencia cultural de cada uno de nuestros países y de cada una de nuestras culturas. Sí, el Señor está por encima de todo eso y quiere limpiarnos, liberarnos de las cosas negativas y aprovechar las cosas positivas que aportamos de cada una de nuestras culturas, ¿sí? Estamos en el quinto centenario de la Reforma. Estamos entrando en este año del quinto centenario de la Reforma. En el año 1517, Lutero, en el 31 de octubre, colgó las 75 tesis en la catedral o en el monasterio, en el palacio catedral de Wittenberg, o algo así, o en mi perfecto alemán, Wittenberg. ¿Queda bien? Wittenberg. Colgó las 95 tesis el 31 de octubre, así que todavía, digamos, falta un tiempito para que se cumpla ese 500 aniversario, pero estamos dentro de ese año y dentro de un siglo que fue muy convulso y muy importante para la historia del mundo, y sobre todo para nuestra historia, para la historia de los evangélicos, ¿sí? Es el año donde se produjeron la mayor reforma dentro de la Iglesia. Si bien es cierto que aquí en España los reyes españoles estuvieron bastante en contra de ello, fueron a la diez de la Iglesia Católica. De ahí el dicho que somos más papistas que el Papa. Aquí en España somos más papistas que los papas, más papistas que los romanos, que el Vaticano, ¿sí? De ahí viene ostras, niño, ponme esto para que no se me bloquee, para que no se me vaya. Como lo tengo de memoria, es por si acaso se me va la olla, ¿sí? De ahí ahí donde pone en pantalla hay 30 minutos para que no se vaya más, hasta que termine la predicación. Decíamos que estamos en el quinto centenario de la Reforma y hubo varios líderes dentro de ese movimiento, y hubo muchos españoles y muchos de aquí de Alcalá de Henares que pasaron por la Universidad, gracias Juan, de Pani, que pasaron por la Universidad de Alcalá de Henares. Estaba en una ciudad muy importante dentro del movimiento de la Reforma. Lo que pasa es que el hecho de que fuera muy importante, de que surgieran gente muy importante de aquí, el problema es que estaba el rey aquí al lado. Y estaba muy lejos de Alemania y de los Países Bajos, donde tuvieron que ir o huir muchos de los españoles que estaban involucrados dentro de la Reforma. Hay un montón, los hermanos Valdés son de Cuenca, pero pasaron por aquí. Ponce de la Fuente era de Cuenca, también pasó por aquí. No me acuerdo de algunos más, a ver si tengo... ¿Ves? Ahí tengo que recurrir. Casidoro Reino no pasó por aquí, fue de Sevilla. Francisco Encina, los hermanos Valdés, Constantino Ponce de la Fuente, Juan Gil, etcétera, etcétera. Pasaron un montón de gente por aquí, por la Universidad de Alcalá, que fueron grandes reformadores, gente que impulsó la reforma, pero que tuvieron que huir a Europa para ser protegidos por las autoridades europeas o por aquellos gobiernos o aquellos países que estaban más abiertos a la reforma. Uno de ellos era Suiza, Alemania, Inglaterra, sobre todo Inglaterra. Pero yo quiero recordar un personaje especial, y es Casidoro de Reina, el que tradujo esta excelente traducción de la Biblia, que aunque hay muchas traducciones modernas, todavía no consiguen desbancarla, porque es fiel a los textos originales, quizás literariamente o algunas cosas, no porque no sean fieles al texto original, sino porque a veces no riman bien con el castellano actual. Le cambian alguna frase para que rime mejor la lectura, pero no porque sea más fiel a los originales. ¿Entienden? Casidoro de Reina. Lutero fue muy importante, fue la clave, la pieza clave, digamos, dentro de la Reforma. Fue capaz de enfrentar al Vaticano y fue capaz de enfrentar al Imperio español, el imperio más grande que existía en el momento. Decía Carlos V que en su imperio no se ponía nunca el sol, y es verdad. ¿Sí? Pero
Lutero tuvo la valentía de enfrentarse con sus tesis, con sus argumentos, en contra de la Iglesia y en contra del Imperio Español, que era más papista que el Papa, que no lo puedo entender. Algún día escribiré algo al respecto. Tengo el proyecto de escribir algo al respecto. ¿Sí? No lo puedo entender. ¿Por qué? Siendo que el Vaticano nos traicionó tantas veces a este país. ¿Sí? A pesar de que le dio tantas riquezas y le aportó tantos territorios como es toda América, prácticamente desde Estados Unidos hasta el cono sur de América. ¿Sí? Fue llevado casi a los pies del Vaticano. Los españoles somos así, Quijotes. Cervantes parafraseó la Biblia, vivió en Italia mucho tiempo, seguramente que allí se encontró con Juan de Valdés o con algunos de los reformadores, y parafraseó la Biblia en boca de dos personajes un poco cómicos. Y también reflejó un poco la historia de España. España sola contra todo el mundo. Don Quijote solo iba a arreglar el mundo. España sola contra todo el mundo. Contra el Imperio Romano, contra los brujos, contra los hechiceros, y al final terminó luchando también en contra de la voluntad de Dios, que era la reforma de la Iglesia Católica. Nos encontramos ahí, Quijotes. De Quijotes y de locos todos tenemos un poco. Pero es conveniente que abramos nuestro entendimiento para ir cambiando el rumbo de nuestra vida, no para cambiarnos la chaqueta, sino las cosas que pensamos hoy, dentro de un tiempo pueden variar. ¿Por qué? Porque estamos creciendo en Dios y estamos creciendo en el conocimiento de Dios, y lo que hoy nos resulta útil y vamos rengueando con ello, el día de mañana puede ayudarnos, si abrimos nuestros ojos y nuestro entendimiento, a caminar firmes, a caminar por nuestros propios pies, a correr la carrera, como decía el apóstol Pablo. He terminado mi carrera. Amén. Así que Cipriano de Valera tuvo que huir de Sevilla, porque si no, la Inquisición los mataba. Algunos compañeros suyos no tuvieron tiempo de huir y fueron quemados en la hoguera, o presos y maltratados. ¿Sí? Él y su compañero Casidoro de Reina pudieron huir, fueron huyendo a Ginebra. De Ginebra tuvieron ciertos problemas con Calvino, porque Calvino era muy estricto en sus normas y en sus conceptos teológicos. Quemó a un español, Miguel de Servet, en el año 1527, y Casidoro de Reina, cada vez que pasaba por ese monte donde quemaron a Miguel de Servet, dicen que lloraba. Y quemaron a muchos que Calvino y los seguidores de Calvino consideraban que eran herejes, que no se ajustaban a los nuevos conceptos que él estaba introduciendo en la Iglesia. Y Casidoro de Reina empezó a caer mal porque estaba en contra de esto, estaba en contra de quemar herejes. A los herejes hay que convencerlos, hay que convertirlos, pero no quemarlos. No encaja dentro del principio evangélico. Cuando Jesús nos está diciendo que si nos dan una cara, pongamos la otra, y si nos quitan la capa, le demos también, yo qué sé, la ropa interior. No concuerda con los evangelios. Era un hombre fiel. Quiero hablar de este hombre porque es el gran ignorado, cuando todo el mundo es la Biblia y la traducción de la Biblia de las más precisas que hay y de las más bellas literariamente hablando. ¿Sí? Una de las mejores traducciones que hay y de las más usadas. Y este hombre que hizo esta obra tan importante en solitario, hoy va un poquito de historia, me permiten, y quiero hablar de esto, pero esto nos concierne porque es nuestra herencia, es la herencia de los evangélicos, es la herencia de la Reforma, y la Reforma continúa. Estamos en una continua reforma. De hecho, nosotros nos llamábamos Centro Cristiano Renovación, porque estamos en continua reforma. ¿Sí? Nueva vida. Siempre nuestra vida se tiene que estar regenerando, reformando. ¿Sí? Decía que Casidoro de Reina tuvo que ir a Suiza, y en Suiza entró en confrontación con Calvino. No le caía bien a Calvino porque se oponía a la quema de herejes. Se fue huyendo a Frankfurt. En Frankfurt se encontró con los luteranos. Con los luteranos también tuvo problemas porque odiaban a los anabatistas, y Casidoro de Reina, que decía que había que considerar a los anabatistas como hermanos y no perseguirlos y matarlos como hacían algunos luteranos. Se fue huyendo
por medio Europa, a los Países Bajos, hasta que llegó a Inglaterra. En Inglaterra, Isabel I le dio cobijo y lo nombró pastor de la iglesia anglicana para que predicara y ministrara a los españoles que habían tenido que salir huyendo por la persecución de la Inquisición y se refugiaban en Inglaterra. Uah, ya estoy seco, un poquito de agua, por favor. Allí, este hombre, recuerden que estamos hablando de Cipriano Valera, este hombre que tradujo esta Biblia, en solitario empezó a traducir la Biblia al castellano. Pero fundó una comunidad que se llamaba la Iglesia Hispana de Cristo. Y había, lo tenía un pasito por ahí, y había espías del rey de España infiltrados en Inglaterra para controlar las acciones de Casiodoro de Reina y sus compañeros. Ocurrió que algunos de ellos empezaron a difamar la figura de Casiodoro de Reina e interferir delante de la reina para decirle que estaba fundando la iglesia hispana ahí. Y bueno, hubo algunas intrigas, algunas luchas, y planificaron matarlo. Estamos hablando de Casiodoro de Reina, ¿sí? Planificaron matarlo. Un día o dos antes de que lo ejecutaran o fueran a ejecutar, avisado por un amigo, huyó otra vez hacia Europa, hacia Alemania, y después otra vez a Suiza. Estamos el peregrinar de un hombre que en solitario tuvo que traducir la Biblia. Lutero la tradujo, pero amparado por un príncipe de los germanos que le cobijó en su palacio, lo tuvo en un altillo, allí le proveyó de todos los materiales que necesitaba para poder traducir la Biblia. Pero este hombre, en solitario, perseguido por España, por el rey de España, en solitario tradujo esa Biblia, una de las mejores traducciones que hay. Sin ayuda de nadie. Sin ayuda de nadie. Estamos hablando de un gran hombre, intachable. Muchos reformadores tienen detrás de sí una estela que opaca su ministerio, que opaca lo bueno que hicieron por la reforma, porque su persona dejó mucho que desear. Así la de Lutero y la de Calvino, de los más importantes. Amén. Pero intachable. Y como siempre, los hispanos, los españoles, como menospreciando un poco. Siempre hemos sido menospreciadores de nosotros mismos y de los grandes hombres que hemos tenido. Entre ellos, Amén. Espero que yo me lo sabía de memoria, ¿sí? Deuteronomio 5:9. Deuteronomio 5:9. Está hablando de las imágenes y de los ídolos. Moisés dice: no te inclinarás a ellos, ni les servirás, ni las servirás. Porque yo, el Señor, soy Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Como dice, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Los que no desprecian las cosas de Dios. Muy importante, de los que le aborrecen. Este pasaje se repite en las Escrituras, en la ley, en el Pentateuco, cinco veces. Casi literal, prácticamente literal. Y otras 6 veces en el Antiguo Testamento, casi también literal, pero con algunos matices. Y hay otros pasajes con algunos matices que vamos a leer. Juan 9:1. Hoy vamos a dar un repaso. Juan 9:1. El Señor Jesús no entraba mucho en este debate, porque Él no tenía que justificarse a sí mismo. Y nunca trató de justificarse a sí mismo, porque era Dios. Es que es incomprensible esto. Era Dios, es que es un hombre, es incomprensible. Pero todo el que no cree que yo soy, o sea,
todo el que no cree que yo, Jehová, soy el que soy, vive en pecado y está en la muerte. Así es que todas las religiones, o toda filosofía, o todo concepto que no cree en Jesús, que Jesús es el Dios, por excelencia, el Dios revelado, está en oscuridad, está en condenación. Al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? ¿Quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Se entiende que si ha nacido ciego, el defecto o el pecado que tiene no es de él, sino heredado de los padres. Algún problema, algo comió la madre, o algún defecto tenía en los genes del padre o de la madre, que nació ciego. Y entonces le preguntan: ¿quién pecó, este o sus padres? Los apóstoles y la gente y los fariseos estaban en el tema de los debates teológicos y conceptuales. Pero Jesús no entraba en ello, nunca entró en ello. Ni en el debate de la encarnación o de la reencarnación de algunos profetas, en la actualidad, como creían algunos, que era Juan el Bautista, ¿sí? Y por eso el Señor Jesús pregunta: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Bueno, algunos dicen que Elías, otros que Juan el Bautista, otros que Ezequías o algunos de los profetas. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Le contestó Pedro: tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo: bienaventurado eres, Pedro, porque esto no te lo reveló la razón, ni la carne, ni la sangre, sino que vino de mi Padre, Dios que está en los cielos. Amén. Y yo te digo, Pedro, por tanto, porque eres capaz de recibir esa revelación, porque eres capaz de intuir eso, esa realidad que no entra dentro de la razón, que tú eres Pedro, que tú eres roca, y las puertas del Hades que estaban enfrente de la puerta del templo del dios Pan, ¿sí? Mitad hombre, mitad cabra, había una cueva allí, y le dijo: las puertas del Hades no prevalecerán sobre la iglesia que yo fundaré. Amén. De la cual tú eres una roca. Amén. Nosotros somos piedras, somos rocas que constituimos la iglesia del Señor. Así que el Señor Jesús no entraba en estos debates. No entraba en estos debates de cuestiones teológicas y conceptuales, sino que le dijo: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. No entró en la cuestión de la herencia genética. ¿Por qué no entró en esa cuestión de la herencia genética? Porque quería demostrar que Él es el que rompe estructuras mentales, el que rompe las estructuras genéticas, de herencia genética, de herencia cultural, de herencia educativa. Nosotros hemos recibido de nuestros padres muchas cosas, ¿sí? En una educación, hemos recibido un trato, hemos recibido un código genético, hemos recibido el afecto y también a veces las iras. Los que han tenido padres, algunos que no lo han tenido o que no lo han conocido, han tenido que a veces sufrir la convivencia con otros. La convivencia es durísima, es muy difícil. Es la asignatura más difícil que hay en la vida, la convivencia. Siempre trae problemas, siempre trae dificultades a los seres humanos, a las personas. Amén. Vamos a leer un Salmo 127, 3, 4. He aquí, dice, herencia del Señor son los hijos. Salmo 127, 3 al 4. Toma un poquito de agua. He aquí, herencia del Señor son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en manos de valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Cuando nosotros hablamos de herencia, normalmente entendemos que se está refiriendo a una herencia material, de bienes materiales, o una herencia dineraria,
que es la que reciben los hijos, pero también reciben una herencia cultural, una educación, unos principios que aprenden en el hogar. No, a veces no aprenden lo que nosotros decimos, sino que aprenden de lo que nosotros hacemos los hijos. Y es curioso que está hablando diciendo que herencia del Señor son los hijos, pero los hijos heredan al mismo tiempo las costumbres y los buenos y malos hábitos de los padres. Y es curioso que el Señor diga esto porque si tú tienes una herencia en este contexto o bajo el prisma de este pasaje de las Escrituras y de otros que hay como este, podemos entender la actitud que tenía Abraham. Cuando el Señor le aparece en el versículo 15 de Génesis, le aparece el Señor y le dije, Abraham, Abraham, voy a bendecirte sobremanera. Y Abraham le contesta y dice, ¿pero qué me vas a dar más? ¿Para qué quiero más? ¿Para qué quiero más? Ya tengo más de lo que me sobra, más de lo que me hace falta, muchísimo más. Y se lo va a dejar, se lo va a quedar este siervo que tengo de Damasco, Damasceno. Se lo va a quedar porque no tengo hijos. ¿Qué me vas a bendecir sobremanera? Sí, te voy a bendecir sobremanera porque no te va a heredar sino un hijo que nacerá de tus entrañas. ¿Sí? Pero a esta edad, ahora me vienes con esas. Mira la fe de Abraham cómo iba, ¿eh? A esta edad me vienes con esas. Sí, te va a heredar un hijo tuyo. Ahí la cosa cambia. ¿Se dan cuenta? Herencia del Señor son los hijos. Porque si no, ¿de qué sirve todo el trabajo que tú haces si no puedes tener gente que herede? Nosotros tenemos una herencia también. Hemos recibido una herencia y estamos recibiendo la herencia de los reformadores, la herencia de la reforma que produjo Jesucristo dentro del pueblo judío, rompiendo las estructuras del judaísmo, para que pudiéramos encajar nosotros también ahí y ser adoptados como hijos de Dios para recibir la herencia eterna que Dios tenía preparada para nosotros. Amén. Así es que estamos heredando algo que por lo que se ha pagado un alto precio. Muchos han tenido que poner la vida por ello, entre ellos Jesús, o era Jesús, el más importante. Amén. Y a la vida de algunos reformadores también, que tuvieron que sufrir como Casiodoro de Reina la persecución y ir de un lugar para otro. Sus hijos ya no, y su esposa no le podían seguir. Tuvo que sufrir la separación de su familia. Tuvo que sufrir un montón de cosas para poder cumplir el mandato y la carga que tenía sobre su corazón, en su mente, en su alma, para poder traducir la Biblia, para que nosotros pudiéramos tener acceso a la palabra de Dios, cosa que aquí en España estaba prohibida. Amén. Tuvo que sufrir mucho. Tanta oposición había en España. El rey Felipe II era uno de mis ídolos, mis héroes. Sí, era uno de mis héroes. Hasta que fui descubriendo ciertas cosas. Era un coleccionista de reliquias religiosas. Lo que quiere decir que había escasez de conocimiento de las Escrituras y creía mucho en la tradición y en las costumbres de nuestro país. Puso fronteras en todos los puertos españoles, revisando a todos los barcos que entraban para que no entrara la traducción de Casiodoro de Reina en España, para que no entrara esta Biblia. Siendo que aquí en Alcalá de Henares fue un foco tan importante para la Reforma y tenemos una de las traducciones de la Biblia más perfecta y en más idiomas. La primera Biblia políglota. La primera fue de Orígenes, la Exapla, pero se perdió. Pero aquí en Alcalá de Henares se hizo la segunda o la Biblia políglota y muy fiel, y que costó muy fiel a los principios bíblicos, muy fiel al texto original, que costó muchísimo, pero muchísimo dinero. Y ahora es un libraco así, que diría, ¿cómo es posible que costara tanto dinero? Costó muchísimo, muchísimo dinero. Parte de los tesoros de América fueron invertidos en eso. Este proyecto fue un macroproyecto, y ahora lo tenemos ahí y casi nadie lo mira, pero sirve para los estudiosos, para cotejar los textos originales, para cotejar las traducciones, algunas de las traducciones de la Biblia. No la tenemos nosotros porque está en 4 idiomas que nosotros no entendemos, está en latín, en griego, en hebreo y en arameo. Nosotros no lo entendemos. Y claro, tiene un valor muy importante. Debido al peligro que corrían por la invasión del Islam, que iba destruyendo todos los monasterios y todas las iglesias que encontraba, quemando todos los libros, él quiso asegurarse que aquí
y mandó a Alger, él mismo fue a luchar a Alger para derribar al Imperio Otomano, esa porción de terreno, para recuperar textos bíblicos que había ahí, de los primeros cristianos. O sea, fíjense el celo del cardenal Cisneros, estaba hablando del cardenal Cisneros, ¿sí? Si no hay herederos, ¿para qué sirve la herencia? Nosotros somos herederos, somos hijos, y somos una bendición de Dios, los hijos, herencia de Dios, que estamos heredando parte de la historia y del testimonio de muchos de los hombres de Dios que dieron su vida para que tengamos la traducción de las Escrituras y para que podamos tener acceso a la palabra de Dios de una manera directa y no manejada o manipulada por ningún tipo de iglesia, por ningún tipo de organización, por más grande que sea, aunque esta sea la Iglesia Católica. Amén. Así que, hermano, es importante que nosotros podamos entender el mensaje y la palabra de Dios. Como decíamos, los hijos son herencia del Señor para nosotros, pero también ellos heredan muchas cosas de los padres. Un código genético, una educación, hábitos y costumbres buenos y malos, dinero, bienes o haciendas. Aunque no conozcas a tus padres, tú tienes una herencia que llevas en tus genes, una herencia de los padres que te engendraron, que te concibieron. Amén. Las cosas que hemos heredado también nosotros de la Biblia y de los patriarcas es, por ejemplo, de Abraham, la fe y la capacidad de alcanzar y vencer por ella muchas cosas. Y las cosas que hemos heredado de Jesús, la salvación por la fe en Él y el derecho a heredar como hijos adoptados la promesa de Dios para su pueblo, sus hijos, un lugar en los cielos también, preparados para nosotros, en la Jerusalén celestial. Amén. Jeremías 31, 29, 33. Hoy estamos un poquito repasando textos de la Biblia, ¿sí? Jeremías 31, 29 al 33. En aquellos días no dirán más. Los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. O a los hijos se les remueven los dientes, en algunas traducciones dice. A los hijos se les remueven los dientes. Los padres cometieron los errores, los malos hábitos, engendraron o concibieron comieron cosas que perjudicaron su salud y nos engendraron a nosotros ya con esos defectos que ellos llevaban en sí mismos, en sus genes. Sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrá la dentera. Llegará un momento en que eso sucederá así, en el que nosotros podemos romper con nuestra herencia. Y es como una introducción a una serie de predicaciones que iré dando. Es como la introducción, ¿sí? Hoy me quedaré en la introducción prácticamente, pero marcaré las pautas en las que vamos a ir basándonos en esta serie de predicaciones. Jeremías 31, he aquí que vienen días, dice el Señor, en que estableceré para la casa de Israel y para la casa de Judá un nuevo pacto. Y dice, para la casa de Israel y para la casa de Judá. Los profetas nunca se olvidaban de mencionar a la casa de Israel y la casa de Judá, porque ambos dos reinos eran hijos de Dios, aunque se hubieran peleado entre ellos. En cambio, algunos textos traducidos por el judaísmo siempre hablan de Judá y casi nunca de Israel, pero los profetas siempre mencionan a Israel primero y a la casa de Judá. Un nuevo pacto. Ese es el nuevo pacto que Jesús ha establecido con nosotros. Ese es el pacto de sangre que Jesús ha establecido con nosotros en la cruz. Y esa es la garantía de nuestra liberación, de nuestra salvación, pero también de la liberación de muchas ataduras que no las consideramos en nuestra vida. Yo tengo algunos tics nerviosos de mi padre. Tengo cosas heredadas de mi padre. Cosas buenas y cosas malas de mi padre y de mi madre. Tenemos que superar las cosas negativas, apoyándonos en las cosas positivas, pero sobre todo apoyándonos en la redención que nos ofrece Jesús en la cruz. Y dice, no como el pacto que hice con sus antepasados el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque
ellos no permanecieron fieles a mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Jeremías 31, 33, y aquí viene, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre el corazón de ellos las escribiré, y les seré por Dios y ellos me serán por hijos. ¿Cómo dice? Por pueblo. Hijos. Y yo les seré por Dios y ellos me serán por hijo. Y Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. Sobre todo es Dios. Él tuvo que luchar con la herencia genética que recibió de sus propios padres. En el monte de la tentación, tuvo que luchar contra el hambre, tuvo que luchar contra la ambición humana, con la que nos tienta a veces el diablo, de ser protagonistas en algún terreno, en algún reino. Por eso digo que el Quijote parafrasea la Biblia. Sancho Panza iba detrás de Don Quijote porque esperaba una ínsula para gobernar. El hombre esperaba una ínsula para gobernar él. ¿Sí? Y Sancho Panza le prometía que un día llegaría que conquistarían una ínsula para que él fuera gobernador de esa ínsula. Y se está burlando en esos dos personajes, se está burlando de las ambiciones humanas y está parafraseando textos bíblicos. ¿Sí? De tal manera que Felipe II firmó ahí, firma el rey, para poder imprimir el Quijote, y no se daba cuenta que estaba traduciendo principios bíblicos bien precisos. Amén. Pero lo disfrazó tan bonito, con esa historia de dos paladines ahí estupiditos, ¿sí? Los disfrazó tan bonito. Pero de Quijotes y de locos todos tenemos un poco. Y de Sanchos ambiciosos un montón. Dice Sancho Panza, redondito él, peso pesado del egoísmo. Dejó a su mujer y sus hijos abandonados ahí para buscar una ínsula para gobernar. Amén. Así que, por ese mediador, Hebreos 9:15, dice la Biblia, así que por ese mediador de un pacto, de un nuevo pacto, para que interviniendo con su muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados recibirán la promesa de la herencia eterna. Dice de la herencia eterna. Pero no solamente de la herencia eterna. El que me sigue a mí y deja sus argumentos, es decir, el que me pone a mí por encima aún de su familia para cumplir este principio de Dios. Primero, ¿cómo? Primero y después. A ver, ¿después quién? El próximo. Primero Dios y después el próximo, y los más próximos a mí son mi familia. Pero si no tengo nada de Dios y no tengo más que amargura, esa será la herencia que les iré dejando. Amargura, desazón, desesperanza. Pero si yo tengo algo de Dios, yo tengo la fe de Dios, no fe en Dios, la fe que procede de Dios. También fe en Dios, pero sobre todo la fe que viene de Dios. El celo de Dios. Y no la fe en Dios ni el celo por Dios, que siempre comete excesos. Si tengo la fe de Dios, empezaré a tener bendiciones, empezaré a tener una actitud positiva, empezaré a conquistar mis ínsulas, sin deseo de protagonismo, pero las tendré. El rey Salomón pidió a Dios sabiduría sobre todas las cosas. Y le dijo, por cuanto has pedido sabiduría, tendrás también gloria. Por cuanto has pedido sabiduría y no venganza sobre tus enemigos. Por cuanto has pedido sabiduría y no dinero y riquezas, vas a tener la sabiduría, que es la riqueza más importante y más grande que un hombre puede recibir, y además te daré todas las demás cosas. Primero, Dios, y lo que procede de Dios, y después el próximo. Si no, dejaremos una herencia raquítica a nuestros hijos.
Amén. Primero Dios, para que podamos romper nuestras herencias del pasado, las experiencias negativas, y cambia hasta nuestro código genético, para que podamos transmitir a nuestros hijos una salud, una buena herencia genética, educativa, de fe, de esperanza, de principios. Amén. 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 La lucha no es solamente por ustedes, es también por la herencia que vamos a dejar a nuestros hijos. Así es que luchen por ustedes, pero también por vuestros hijos. El que me sigue a mí tendrá el 30, el 60 y el 100% de lo que plantare, de lo que hiciere. Así es que el que sigue al Señor en este mundo y en el mundo venidero, la vida eterna. Así es que en este mundo no es solamente esperar o tener la esperanza de la herencia eterna, sino que aquí en este mundo tenemos que ir alcanzando victorias, venciendo batallas. Porque lo que atemos aquí será atado en los cielos y lo que desatemos aquí será desatado en los cielos. Amén. Así que tenemos una lucha y no está en solitario. No vamos en solitario. Jesús murió, pero destrozó las estructuras del judaísmo que imperaban y imponían cargas pesadas sobre los hombros de los hombres que ellos no movían ni con un dedo. ¿Sí? Eso lo hizo Jesús. Eso lo hizo Jesús. Aunque aparentemente fue una derrota, pero fue una gran victoria, porque era el único que podía presentarse así, sin proyectar una derrota, porque era el único que tenía poder para poner su vida, y era el único que tenía poder para volverla a tomar. Y después de su muerte, mostró su fuerza, su poder en la resurrección, y sus discípulos alcanzaron todos los continentes, por lo menos todo el continente europeo y parte del asiático. Amén. Y el continente africano. Todo lo conocido, lo más conocido, alcanzaron sus discípulos en aquella época. Y aquí hasta España llegó el apóstol Santiago, no el que dice la Iglesia Católica, pero sí llegó un Santiago. ¿Sí? No el Santiago el mayor, no el hijo de Zebedeo, pero sí el hijo de Alfeo. Llegó aquí a España. Tenemos que documentar todo esto que estoy diciendo, lo tengo que documentar. Lo documentaré. Tengo documentación para hacerlo. Suficiente. Hubo un apóstol aquí de España. Vino aquí y posiblemente murió aquí. Casi seguro que murió aquí. Pero ha quedado ahí, en las sombras. Vamos a introducir un poquito en la herencia que dejó el rey David a su hijo Salomón. Primera Crónicas 29, 1 y 2. Y ya con esta introducción voy a terminar. Lo vamos a dejar aquí, de momento, por hoy. Pero con este principio, bajo este principio, podríamos recorrer todo el Antiguo Testamento y parte del Nuevo, o el Nuevo, y todo el Nuevo. Después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón mi hijo, estoy leyendo la otra versión, la versión internacional. Primera Crónicas 29, 1, 2. Después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a mi hijo Salomón ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad, y la obra grande, porque la casa no es para hombres, sino para el Señor Dios. Primera Crónicas 29, 2. Yo, con todas mis fuerzas, he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las cosas de bronce, hierro para las cosas de hierro, y madera para las de madera, y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores, y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Amén. Mira qué herencia le dejó. ¿Sí? A su hijo Salomón. David quiso construir el templo y Dios no se lo permitió. El otro día, no sé con quién contaba, estaba contando una de las fechorías más grandes de David, que tiene los pecados y las atrocidades más grandes, que cometió con Betsabé, ¿sí? Estando él allí en su terrado, mientras que el ejército estaba peleando por él, cosa que Dios no le había mandado. Él estaba ocioso, y cuando uno está ocioso, ahí viene el pecado.
a tentarte. Contemplando el paisaje, ahí vio una chica guapa. Tráiganmela. Cometió un adulterio mezclado con asesinato. Fue una cosa terrible. Pero pagó 4 tantos la cordera. Pagó 4 tantos lo que hizo. Él violó a una, a él le violaron 13. Él mató a uno, murieron 4 de sus hijos. 4 tantos pagó la cordera. Pero Dios lo salvó de la segunda muerte. Dice, el que no cree en mí, morirá. El que no hace estas cosas, morirá. Todos vamos a morir. Pero aquí muerte se está refiriendo entonces. Se está refiriendo a la muerte eterna, a la muerte del alma. Es decir, a la oscuridad eterna. Y le dijo, pagarás. El Salmo 51, él se arrepiente de esto. Es el salmo de arrepentimiento de David por este pecado. Dice, le mandó me recado por el profeta Natán, le dijo, no morirás, no morirás, no morirá tu alma, vivirás para Dios. Viva mi alma delante de ti, dice en el salmo, viva mi alma delante de ti, límpiame y seré más limpio que el jaspe, que la nieve. ¿Sí? No murió, espiritualmente no murió, su alma vivió, pero pagó, tuvo que pagar las que hizo. Pero también tuvo uno de los actos más nobles. Estando también tranquilo después de haber alcanzado victoria y vivir en Jerusalén, haber conquistado Jerusalén, dijo, he aquí que yo vivo en casa de cedro y en una comodidad y una casa lujosa. Y el arca de Dios está entre tiendas, entre pieles y una carpa. Pues vive Dios que no, que quiero construir una casa para el Señor. El profeta Natán, ¿es una actitud noble o no esta? ¿Es una actitud noble o no? Es decir, mira, yo vivo en casa de cedro y aquí que el arca de Dios vive entre medio de cortinas y en medio de pieles. Yo quiero edificar una casa para el Señor mejor que la mía. ¿Quién se puede resistir a eso? ¿Ustedes calificarían eso de una conducta mala? ¿Verdad que no? ¿Sí o no? No. ¿Sí o no? ¿Sí o so? So. ¿El profeta Natán lo mismo? Oh, David, qué lindo pensamiento, qué linda idea, qué lindo proyecto. Tira adelante con él. Pero llegando a su casa, el profeta Natán, durmiendo esa noche, Dios le apareció en visión de noche, en sueños, y le dijo, dile a David que no me va a edificar casa a él. Este principio que vamos a mostrar ahora es lo que hace a veces Dios con nosotros, por las pequeñas cosas que nosotros hacemos para Dios, por Dios o para Dios. Él nos recompensa y le dijo al profeta Natán, dile a David que no me va a edificar casa. Él no me va a edificar casa. Pero por cuanto ha tenido este noble y gran pensamiento, esta noble y gran idea, yo sí que le voy a edificar casa a él. Fíjense, cualquier cosa y cualquier deseo que ustedes tengan noble para Dios, Él los va a recompensar. Él nos va a recompensar. Amén. David tuvo un noble deseo y Dios le dijo, mira, por el otro pecado vas a pagar 4 tantos la cordera, pero por este te voy a edificar un reino eterno. Tu reino no terminará jamás. Y aunque hubo un periodo de 400 años, después vino Jesús, que es el heredero a la corona de Israel, de Judá e Israel, y llevó su reino hasta los cielos. Así es que todos los cristianos que estamos esparcidos por el mundo pertenecemos a ese reino de David, que Dios prometió a David, tu reino no tendrá fin. Amén. Así que tuvo muchas cosas negativas David, pero también tuvo esta buena. Y como no podía edificar templo al Señor, no se quedó de brazos cruzados. No digo, bueno, pues me desentiendo del asunto. Mostró su interés durante toda su vida, porque acumuló bienes para dejárselos a su hijo Salomón. Esta es la herencia y el proyecto que dejó David a su hijo Salomón. No solamente los materiales para construir el templo, sino la idea, los proyectos, los planos. Él no colocó una piedra.
porque Dios le había dicho que no le construiría el templo, porque tenía las manos manchadas de sangre, de muchas batallas, de muchas luchas. Pero su hijo Salomón, el pacífico, Salón, paz, Salomón, el pacífico, Solimán en árabe, el magnífico también, el conquistador, emperador otomano, del cual hablaremos también. Este edificará la casa, un hombre de paz. Un hombre de paz. Él aceptó esa palabra de Dios y la puso por obra, no esperó, no se quedó con los brazos cruzados. Como no puedo edificar, pues muy bien, qué linda idea que tuve y Dios me va a premiar. Pero como no puedo edificar la casa, no voy a mover un dedo. A veces no encontramos nosotros, queremos buscar justificaciones para no mover un dedo por las cosas de Dios. Para no movernos por las cosas de Dios. Pero él no encontró una justificación. Es que es Dios mismo el que ha dicho que yo no le edifique casa. Muy bien, no le voy a edificar casa, pero voy a preparar los materiales para mi hijo. Por si acaso. Así es que en el último momento da esta receta. ¿Dónde se me ha ido? Después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es el joven y tierno de edad y la obra grande. Porque la casa no es para hombres, sino para el Señor Dios. Le habían quedado reducidos sus hijos. La herencia de Dios que Dios da a los hombres, los hijos, le había quedado reducido porque murieron 4. Así que Salomón, hijo de Betsabé, de esta hija del pecado, después, esposa suya, concibió a Salomón y Salomón fue rey de Israel. ¿Entienden bien esto, hermanos? No tenemos ningún tipo de justificación para dejar de obrar conforme a lo que Dios nos pide, porque dejaremos una herencia a nuestros hijos. Yo me he preocupado también por mis hijos, por dejarle una herencia. Y a veces queremos bendecir y como nosotros mismos a veces no nos dejamos bendecir lo suficiente. A veces queremos bendecir, queremos amar, y la otra persona no se deja amar, no se deja creer. Es duro, es difícil. Pero ello no es una excusa para que nosotros dejemos de amar y ser responsables. No para ser melosos y embobados, porque el amor es algo más que eso, que baboseo, o que sexo, que relaciones entre hombre y mujer. El amor también es para los hijos, de padres a hijos. El amor también es para el próximo, respeto como mínimo. Y a veces encontramos justificaciones. Es que claro, yo ya hice de mi parte, pero no. Pues yo seguiré haciendo de mi parte lo que pueda. Y eso no quiere decir que tenga que ser un empalagoso, pero estar al tanto, deseando que Dios haga la obra. Y haciendo todo lo que corresponda a mi parte para hacer la obra de Dios. Y eso fue lo que hizo David. Todo lo que le correspondía a él, lo hizo. No podía edificar el templo porque Dios le había dicho que no, pero no le había dicho: acumula materiales. Acumula oro, acumula plata, acumula bronce, acumula hierro, maderas, piedras preciosas. No le dijo que no hiciera eso. Así es que cuando su hijo empezó a reinar, se encontró con todo ese dinero, con toda esa gran herencia, con todos esos materiales listos para construir el templo. Así es que si se construyó el templo, se lo debemos en gran parte a David, que proveyó todos esos materiales. Ese le dejó una gran herencia a sus hijos. Amén. ¿Dani? No tenemos excusas, ni aun por el medio de la palabra de Dios, para dejar de hacer aquello que es nuestro deber. Trabajar para ser redimidos delante de Cristo. Cristo no nos dejó una herencia material. El Señor Jesús y los apóstoles no nos dejaron una herencia material, pero sí nos dejaron la mejor herencia. Una herencia de afecto, de amor entrañable, de entrega por los demás. Esa fue la herencia que nos han dejado
que nos ha dejado el Señor Jesús y los apóstoles. ¿De qué sirve una persona a veces que ha recibido mucho dinero de los padres y no ha recibido afecto? Es el tesoro más grande. Se convierte en un rico mendigo. Un rico mendigo, mendigando afecto, mendigando reconocimiento. Así es que no digas, yo no tengo nada para heredar a mis hijos. Tú tienes mucho. Tienes el tesoro que te ha sido regalado de los cielos para romper tus estructuras mentales, sociales, educativas, de la cultura del país donde vienes, a todos por igual. A ver, ¿me entienden que no estoy haciendo distinción de clases? A ver, dígame conmigo, a todos por igual. ¿Lo han entendido bien? A todos por igual. Sean de la cultura que sean. Cristo nos alcanza con su bendición de amor, de afecto entrañable y de la misericordia de Dios. ¿Para qué? Para que si hemos recibido malos tratos, no sigamos aplicando eso a nuestros hijos. Para que si hemos recibido desprecio, no sigamos regalando desprecio a nuestros hijos. Para que si hemos recibido una actitud y defectos incorrectos delante de Dios, sean corregidos y no transmitamos esa herencia a nuestros hijos, sino que nuestros hijos puedan recibir el afecto, el reconocimiento, el amor de Dios y también la corrección a su tiempo. Porque el amor no es un baboseo. El amor corrige, Dios corrige al que ama. Hoy venía hablando con mi esposa. El diablo hace lo mismo. El diablo te muestra tus defectos para acusarte, para destruirte, para hundirte. Pero Dios, el Espíritu Santo hace lo mismo, te muestra tus defectos, ¿sabes para qué? Para redimirte de ellos. Hace lo mismo y a veces nos cuesta distinguir la voz del diablo de la voz de Dios, porque hace exactamente lo mismo. Te muestra tus pecados. Pero Dios no ama a los pecados, pero ama al pecador. Pero es que el diablo ama los pecados y odia al pecador. Wow, ¿entienden bien? El diablo ama el pecado y odia a los pecadores. Y a los hijos de Dios es odioso en todo. Pero el Espíritu Santo también nos hace examinar nuestra conducta y nuestra vida. No para condenación, sino para liberación, para salvación. Tenemos que entender estos principios para poder avanzar en los caminos del Señor. Y no condenarnos cuando el Espíritu Santo nos viene a decir algo. El Espíritu Santo, hablando de Calvino, que estamos en el 500 centenario de la Reforma, el diablo vino a Calvino en estas luchas que tenía contra la Iglesia Católica poderosísima y contra el Imperio Romano. En esas luchas que tenía, el diablo le vino a tentar y le dijo, pero si tú eres un desgraciado, si no te ha querido ni tu padre, no te ha querido nadie, no te quiere nadie, no sirves para nada, eres un inútil, no sirves nada más que para dar voces y para estar en contra de todo. Y agarró y fue notando, volvió a orar a Dios, le apareció el diablo y le volvió a recordar todos sus defectos y empezó a notarlos ahí. Toma, este y este. Pero ¿sabes qué, Satanás? Con todos estos pecados, con todos estos defectos, Cristo murió por mí y me amó. ¿Sabes qué? No hay condenación. Voy a ser libre de todos ellos. Y se va a imponer o va a prevalecer, que no imponer, la verdad no se impone, pero prevalece. Es una frase que tengo guardada en mi corazón, que Dios me la dio hace mucho tiempo. La quería poner en unos muñequitos, pero no iba para los muñecos. La verdad no se impone, pero prevalece. Mi hija creyó en el colegio que estaba en la Biblia. Le fue diciendo a todo en el colegio que esta palabra estaba en la Biblia. Le ha dicho mi padre, estaba en la Biblia. Pues no, cariño, no estaba en la Biblia. Y se puso a llorar porque no estaba en la Biblia. Le había dicho en el colegio que no estaba en la Biblia. No está en la Biblia, pero te la ha contado tu padre. La verdad no se impone. Diga conmigo, la verdad no se impone, pero prevalece.
Y eso fue lo que hizo Lutero, firmar todas las cosas negativas que le dijo el diablo. ¿Y sabes qué? Cristo pagó por todo esto. ¿Reconoces tus pecados? No te condenes por ellos. Cristo murió por ellos. Pero no para que sigas en la onda expansiva de los defectos y de los pecados. Dios te los muestra, diga, Dios me los muestra para corregirlos, no para condenarme. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Seguiremos hablando de historia y sacaremos nuestras enseñanzas. Necesitamos saber un poquito. Yo sé que muchos de ustedes son nuevos, algunos llevan más tiempo, pero no conocen esta herencia que hemos recibido de los reformadores, que nos liberó un poco del yugo de la Iglesia Católica y ha hecho asimismo que la Iglesia Católica también se renueve, se regenere. Amén. ¿Qué canción teníamos por ahí? ¿Lo entienden bien, hermanos? Es una herencia que hemos recibido cultural, es una herencia que hemos recibido espiritual, porque otros saben por qué, porque otros tuvieron que romper ese círculo vicioso. No se conformaron con las imposiciones de la Iglesia, con las cargas que ponían sobre los creyentes de aquel tiempo, teniendo que purgar sus penitencias con dinero para construir el Vaticano. No se conformaron, lucharon por ellos y para dejarnos una herencia mejor a nosotros. Así es que quiero que sepan que lo que están recibiendo, primero lo pagó Cristo, pero después muchos seguidores de Cristo tuvieron que pagar un precio para que nosotros tengamos la libertad que hoy tenemos y el acceso a las Escrituras que hoy tenemos. Amén. Pague un precio por los que vendrán detrás de usted, por sus hijos, por sus amigos, por sus hijos físicos, por sus hijos espirituales, por aquellos que se han convertido a través de usted, o aquellos que se conviertan a través de usted. Pague el precio. No tenga miedo, que cada cosa que haga será recompensado al 30, al 60 o al 100% en esta vida y en la vida venidera, la vida eterna, la salvación eterna. Amén. ¿Ha quedado claro? ¿Sí o no? Aleluya. Gloria a Dios. ¿Nos ponemos de pie, hermanos? Vamos un momentito al Señor. David no dejó que pasara el tiempo y no se justificó con la palabra de Dios, que no iba a tener el mérito y el éxito final de construir el templo, para dejar de acumular bienes y dejárselo a sus hijos para que construyan, para que sigan ¿qué? Para que sigan la obra de Dios, para que continúen la obra de Dios. Aleluya. Así luchas por ti y por tus hijos, lucha por tu liberación de las ataduras del pasado, lucha por ti y por los que vendrán después de ti, por tu esposo, por tu esposa, para tener comunión con Dios y dejar esa herencia de afecto, de amor entrañable, a medio de las dificultades, que los que están cerca tuyos puedan sentir que está el afecto de Dios en tu corazón, que está el amor de Dios en tu corazón, porque el que no ama no ha conocido a Dios. Aleluya. Diré cuán gran, cuán di Dios, cantaré cuán gran es mi Dios, cuán grande es mi Dios. Yo diré cuán grande es mi Dios, cantaré cuán grande es mi Dios.
Dios grande en amor. Su amor llena la eternidad. Su amor alcanza nuestras vidas. Dejemos una herencia de afecto, de amor, que es la herencia que Cristo nos dejó a nosotros. Y la herencia que nos dejaron los apóstoles. La herencia que nos dejaron los reformadores, que se arruinaron para poder traducir esta Biblia, que arriesgaron su vida para poder traducir esta Biblia. Y otras Biblias. Respondámosles, imitándoles a ellos en su fe, su servicio intenso por la sociedad en la que vivieron, y nos ha alcanzado a nosotros. Deja una herencia a tus hijos, que me enojo. Deja una herencia de afecto a tus hijos, físicos, espirituales, en tu trabajo, donde quieran que estés, que puedan percibir que eres una persona distinta, diferente, no un charlatán, pero sí una persona diferente, que alberga el afecto y el amor de Dios dentro de su vida. Oh Dios, cuán grande, cuán grande, cuán grande Dios, aleluya. Lo cantamos por última vez. Levantamos nuestras manos a Dios y le decimos: cuán grande eres Dios, cuán grande eres Señor, cuán grande es tu amor, cuán grande es tu afecto, Dios, aleluya. Grande es mi Dios, aleluya. Cuán grande es mi Dios, yo diré cuán grande es mi Dios, cantaré cuán grande es mi Dios. Aleluya, aleluya. El amor de Dios les ha alcanzado, les ha alcanzado. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Si nos apoyamos en el afecto y en el amor de Dios, en vez de nuestros conceptos, ganaremos terreno al diablo. Si nos apoyamos en nuestros conceptos teológicos y doctrinales, estaremos siempre enfrentados a los puños y las discordias teológicas. Pero el amor está por encima de todo, de donde el que no ama no ha conocido a Dios. Conoce a Dios, empieza a fluir y a dar el amor de Dios a tus hijos, a los que te rodean. Sal de esa vida de pedigüeño, abre tu corazón, que tienes una herencia en el cielo y tienes una promesa en la tierra de recibir el 30, el 60 y el 100% de lo que siembres. Siembra con afecto, siembra con amor, siembra con esperanza. ¡Aleluya! Estoy borracho. Gloria a Dios. Pero no de vino, ni de alcohol. El Espíritu Santo, que me impele a que podáis entender y recibir esto. Esta tremenda y profunda verdad. Dios os ama, y yo también. Porque el Hijo no puede hacer otra cosa que lo que voy a hacer al Padre. Y como Él os ama, yo también os amo. Amén. No tengas excusas para permanecer en tus errores. Cuando el diablo venga a acusarte, muy bien, es verdad, pero Cristo me amó. Y ahora voy a cambiar esto. Voy a cambiar esto. Amén, amén, amén. Termino. Corto la cuerda. Que Dios os bendiga. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Dios.